Ahora sí. Entonces, partimos de esta teoría del gran hombre. Entonces, el liderazgo a partir de esta teoría, lo que nosotros desarrollamos es que se empezaron a estudiar todos estos grandes líderes, se empezó a ver cuáles eran las características o los rasgos que todos estos líderes compartían y a partir de ahí se generó pues el primer modelo, la primera teoría de liderazgo, ¿no? Prácticamente, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, pues sacamos el conjunto de cualidades o rasgos que tienen estas personas y si tú como persona tienes la mayoría de esos rasgos, tienes todos, pues por ende vas a ser un líder, ¿no? Vas a ser un buen líder. Y si tú no eres líder, pero quieres convertirte en líder, entonces si tú aprendes esas cualidades de estos personajes, pues te volverás un líder. Entonces, la primera teoría maneja liderazgo como un molde, ¿no? En donde todos tenemos que caber en ese molde para poder llegar a ser líderes, ¿no? Y ese molde está hecho a través de cualidades, de rasgos, como cuáles, como pues obviamente facilidad de palabra, ¿no? Como una convicción muy fuerte acerca de los ideales, como una gran pasión por lo que se hace, como la parte de manejar sus emociones, ¿no? Como la parte de formar equipos, como la parte de delegar, como la parte de tener una autoridad, ¿no? Como la parte de saber manejar el poder. Y bueno, podríamos enlistar un conjunto de cualidades enormes, ¿no? Para poder describir a los líderes de esa época. Muy bien, a grandes rasgos, esa sería la explicación del liderazgo, qué es el liderazgo y cómo se forma un liderazgo a partir de esta teoría del gran hombre. Sin embargo, pues si nosotros la analizamos, ¿no? Eh, pues quedaríamos un poco incompletos acerca del liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues dentro de esto, esta teoría se enfoca mucho en el líder, en la persona y sus cualidades, ¿no? Sin embargo, no nos explica nada acerca de cómo es la relación entre subordinados y líder o de seguidores y líder. Y eso es muy importante porque nosotros sabemos que sin seguidores, sin estos subordinados, sin estas personas que se mueven por el líder, eh, pues el líder no tendría que liderar y pues no lo podríamos llamar líder, ¿no? Entonces, esta teoría o este modelo se nos queda corto a la hora de explicar el liderazgo porque nos falta eso, nos falta la relación que existe entre el líder y las personas que se están liderando. Entonces ahí es donde entra otro modelo a complementar los huecos que nos dejó esta primera aproximación de explicar el liderazgo. Y justamente es donde aparece el modelo de poder e influencia, ¿no? En donde aquí nos dice que, primera, un líder no puede ser líder si no tiene personas a qué liderar. Y suena lógico, ¿no? O sea, si no tienes personas a quien dirigir, pues entonces que lidereas, ¿no? Otra de las cuestiones que maneja esto es el poder y la influencia del líder sobre las personas, ¿no? En el aspecto de decir, ok, el líder siempre va a ejercer un poder sobre las personas o el equipo que está liderando. El poder puede ser de diferentes índoles. Por ejemplo, un poder impositivo, ¿no? Este tipo de liderazgo nosotros lo vemos mucho en las estructuras rígidas como las que se llevan a cabo dentro de la milicia. Dentro de la milicia nosotros vamos a tener altos rangos como general, como, bueno, ahí no me sé muchos rangos, ¿no? Pero como capitán, etcétera, etcétera. Y que de cierta manera ellos podemos llamarlos líderes porque pueden ejercer el poder sobre sus subordinados, ¿no? Entonces, ellos son líderes, ¿por qué? Porque pueden ejercer el poder sobre sus subordinados, ¿no? Hay una relación subordinante entre líder y personas. Y obviamente, pues nosotros podemos ver que efectivamente el líder ejerce un poder.
Este poder puede ser coercitivo, como en la milicia, o sea, el hecho de decir yo tengo el poder y como yo tengo el poder, entonces tú vas a hacer lo que yo diga, sin importar las explicaciones, sin importar el por qué, sin importar inclusive que pudiera afectarte a ti como subordinado, ¿no? Y pues fuera de la milicia, no, eso no es una situación muy, ¿cómo decirlo? Muy deseable, ¿no? Imagínense ustedes que dentro de las empresas, que dentro de los entornos en donde trabajamos con personas, obviamente fuera de la milicia, se estableciera este tipo de régimen. Sería algo que a lo mejor al principio funciona, ¿no? Porque todo poder coercitivo al principio funciona, sin embargo, con el paso del tiempo, la relación entre líder y subordinado se va desgastando. ¿Por qué se va desgastando? Porque obviamente este poder es impositivo. No hay oportunidad de los subordinados a opinar. Y como no hay oportunidad de opinar, pues nosotros sabemos que van a existir inconformidades conforme vaya pasando el tiempo hasta que definitivamente esa relación se rompa y pues nosotros tengamos un movimiento en el cual el liderazgo de la persona se pierde, ¿no? Porque vamos con un ejemplo histórico, ¿no? Este tipo de liderazgo se llevó a cabo en un periodo dentro del gobierno de México. Claramente es un liderazgo de poder e influencia. Y estamos hablando del personaje de Porfirio Díaz, ¿no? Un personaje en el cual a través del poder y a través de la influencia que él tenía dentro de la sociedad, pudo, si bien establecer un orden en el país durante digamos, los primeros años de su gobierno, al ser un liderazgo impositivo, esta relación entre presidente y pobladores mexicanos se fue desgastando con base al tiempo, ¿no? Ya que toda insurrección o toda opinión diferente se tachaba como algo inapropiado y se mandaba a callar, ¿no? Entonces ahí es donde vemos cómo nuestro grupo, nuestros subordinados, no tienen la oportunidad de opinar. Y si opinan lo que piensan que fuera contrario a lo que opina el líder, pues el líder a través de su poder manda a callar todas esas voces, ¿no? ¿Y qué es en lo que ¿cómo se llama? ¿Qué es en lo que paró, ¿no? Este liderazgo, pues sabemos que paró, obviamente, en un movimiento armado que se llama Revolución Mexicana y que al final terminó con el liderazgo, con el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, ejercer este tipo de liderazgo tiene sus ventajas, pero seguramente va a tener muchas, pero muchas eh, adversidades conforme el tiempo va pasando, ¿no? De igual manera, esta teoría nos explica cómo es que la influencia juega un papel muy importante en el liderazgo. ¿Qué es esto? Nosotros para poder convencer a las personas de que se unan a nuestros pensamientos, a nuestra forma de pensar o a nuestros ideales, para eso nosotros tenemos que ejercer una influencia. No tanto un poder, porque ya platicamos que ejercer el poder por ejercerlo va a terminar en una relación entre individuos y líder friccionada y que al final puede terminar o puede tener un mal desenlace. Entonces, la otra opción que nosotros podemos establecer es la influencia en las personas. De hecho, esto es un tipo de liderazgo que se está dando mucho en la actualidad, ¿no? Principalmente en lo que es las redes sociales, ¿no? Inclusive nosotros tenemos o ya manejamos un nuevo término para la parte o para este tipo de personas que son líderes, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden o tienen la capacidad de insertar ideales o de incorporar a personas a sus ideales, ¿no? Y este término que nosotros acuñamos moderno
es el de influencer, ¿no? Dentro de las redes sociales como YouTube, como TikTok, como Instagram, como Facebook, ¿no? Como, bueno, ya se llama Twitter, se llama X, ¿no? Todas estas personas se han convertido en influencers. ¿Y qué significa eso? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, en primera instancia, nosotros observamos que estas personas son líderes porque tienen la capacidad de influir en las vidas de los demás y en la forma de pensar de los demás, ¿no? Observamos cómo hay personas que tienen un conjunto de seguidores que, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en estas personas que, no sé, como los terraplanistas, ¿no? Que hay ciertos expositores, ¿no? Que creen que la Tierra es plana, y bueno, se dedican a toda esta parte de redes sociales, generan experimentos, generan teorías, explican el por qué ellos piensan que la Tierra es plana y todas estas personas van ganando seguidores, ¿no? A través de personas que comparten en el mismo ideal, ¿no? Y a través de personas que con todo lo que ellos hacen, ¿no? Con todas las teorías que ellos proponen, con alguna experimentación o las explicaciones o argumentos que nos dan, pues incluso llegan a convencer a gente de que la Tierra es plana, ¿no? Y estas personas que llegan a convencer se unen justamente para seguir a estos influencers que hablan de esos temas, ¿no? Y empiezan a generar una comunidad. Con esto, pues obviamente también empiezan a ejercer un liderazgo a través de la influencia. La influencia también es muy importante en el liderazgo. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces como líderes de influenciar a nuestros liderados, a nuestras personas o a nuestro grupo de trabajo, pues obviamente nosotros va a ser muy complicado que las personas lleguen a hacer, ¿no? Lo que nosotros estamos planeando para que obviamente al equipo de trabajo le vaya bien, alcance sus objetivos, pero por el otro lado, pues bueno, es que ellos compartan justamente nuestros objetivos, nuestras metas, y eso se logra a través de generar una influencia sobre las personas, sobre el equipo de trabajo. ¿Sale? Estas son las dos primeras teorías. ¿Existe alguna duda con las primeras dos teorías? No. Ok, muy bien. Todo en orden, perfecto. Vamos con las siguientes tres. En este caso, nosotros tenemos la teoría que enfoca, o no, que se enfoca, mande, los demás si ven la presentación. Ok, muy bien. Eh, a lo mejor ahí por ahí hubo un error, a la hora de que lo sacó, no sea malito, vuélvase a salir y vuelve a ingresar y normalmente así se soluciona ese problema de que no ven la pantalla que estoy compartiendo. Ok, muy bien. Ok, a ver. Tenemos las tres siguientes teorías de liderazgo: comportamiento, situacional y contingencia. Poco a poco vamos a ir complementando nuestra teoría de liderazgo y principalmente entender, ¿no? ¿Cuál es el concepto de liderazgo? De hecho, ahorita, terminando nuestras teorías, pues vamos a generar en grupo nuestra propia definición de liderazgo, ya conociendo pues los diferentes enfoques que van explicando la teoría del liderazgo, ¿no? Ya se reincorporó el compañero, creo que no, creo que sí, no sé. Bueno, vamos a continuar. Este, Muy bien. Entonces, la siguiente teoría se llama la teoría del comportamiento, en donde esta teoría
se centra en explicar el liderazgo a partir de las acciones. Esta teoría, de hecho, las he separado como en bloques por cómo es que van cambiando la ideología del liderazgo, mientras en las dos primeras teorías estamos hablando o se enfoca principalmente una en la persona del líder y dos en la relación que existe entre liderazgo o líder y liderados, ¿no? Pero que al final se resume en que cómo es que el líder ejerce un poder o una influencia sobre las personas que está liderando. En este caso, esta teoría se enfoca en las acciones que tiene que ver o que tiene más bien que hacer el líder, ¿no? Está centrado en las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nos explica que no basta con tener unas cualidades, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí, tú puedes ser o tú puedes tener una facilidad de palabra increíble, ¿no? Pero si tú no eres buen conversador, si tú no te animas a tomar la palabra, ¿no? A hablar en frente del público, pues de nada va a servir que seas un buen orador. Tienes que hacerlo, tienes que ejecutar la acción, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú eres una persona empática, que es una cualidad necesaria para ejercer el liderazgo, pues sí, puedes tener la cualidad, pero ¿qué es lo que vas a hacer realmente para poder eh, ejercer esa cualidad, ¿no? De empatía. Ah, muy bien, pues necesito platicar con mi equipo de trabajo, ¿no? Escucharlos activamente, el hecho de que ellos me cuenten o tengan la confianza para contarme problemáticas en el trabajo, personales, para contarme cuestiones que les afectan, cuestiones que les alegran, cuestiones que los motivan, cuestiones que los desmotivan, ¿no? A partir yo de ejercer la empatía, pues realmente puedo llegar a mi equipo de trabajo, ¿no? Y puedo con estas acciones de liderazgo poder ejemplificar, ¿no? O poder relacionarme concretamente con mis subordinados, ¿no? Dice el dicho y lo dice bien, una palabra es educadora, pero el ejemplo es arrasador, ¿no? Entonces, ¿qué es, tomando esa frase e incorporándola en esta teoría del comportamiento? Pues efectivamente, podemos decir que liderazgo es esto, que para liderazgo necesitamos que se tengan ciertas cualidades, que se pueda la teoría de poder, ¿no? ¿Cuántos tipos de poder tenemos? ¿Cómo podemos influenciar a las personas? Hay libros completos, ¿no? Colecciones de libros completos de poder e influencia, ¿no? Cómo influenciar en las demás personas, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no ejecutamos todo ese conjunto de herramientas de liderazgo, de nada sirven. Y no seríamos un líder completo, ¿no? Seríamos un líder teórico, pero no completo. Para ser un líder práctico, un líder pragmático, un líder que realmente las personas identifiquen como líder, lo que tenemos que hacer es ejercer el liderazgo. ¿Y qué es ejercer el liderazgo? Hacer las acciones convenientes para que nuevamente para que nuestro equipo y nosotros mismos alcancemos todos los objetivos que nos propongamos. La siguiente teoría es la situacional, ¿no? En donde en este caso nos dice que el liderazgo está asociado al contexto. Y si nos ponemos a pensar, pues decimos, sí, tiene razón este modelo, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros nos regresáramos al modelo del gran hombre y si nosotros dijéramos, bueno, como líder vamos a poner a el general Winston Churchill, ¿no? Este personaje fue de gran influencia en la Segunda Guerra Mundial, de origen británico, el cual, pues,
a través de sus decisiones, de su liderazgo, de sus discursos, de ir y hacer diplomacia con otros países, pues fue una pieza clave en la Segunda Guerra Mundial, y en el triunfo principalmente del bloque aliado dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ok, si nosotros nos ponemos a pensar, pues en realidad, si nosotros copiáramos tal cual el liderazgo de Winston Churchill a la época actual, pues tendríamos ciertas discrepancias, ¿no? La primera es que no sería capaz yo de tomar las mismas decisiones que él. ¿Por qué? Pues porque no vivimos en la misma época, porque no estamos viviendo la misma situación. O sea, él vivió en un tiempo de guerra, siendo general de la Armada de Gran Bretaña, ¿no? En donde pues sabía que las decisiones que él tomaba costaban vidas, ¿no? Si se equivocaba, si eran correctas, salvaba vida y el objetivo era ganar la guerra, una guerra real, ¿no? Yo, si aplico el liderazgo actualmente, pues yo esperaría que no, pero las decisiones que yo tome posiblemente no afecten, ¿no? A millones de personas, sí, sobre todo a la vida de millones de personas, ¿no? No estoy en guerra, mi objetivo no es ganar una guerra, ¿no? Entonces, pues yo no puedo aplicar las mismas cualidades, yo no puedo ejercer las mismas acciones de líder bajo mi contexto, ¿no? Que mi contexto a lo mejor es que yo soy un gerente de una empresa, lo que necesito es obviamente eficientar la parte de calidad o la parte de producción, ¿no? Ser más productivos, tener menos accidentes, tener menos errores en producción, tener menos, no sé, productos rechazados por mala calidad. Ese sería mi objetivo, a lo mejor como gerente, ¿no? Y entonces mis decisiones van a ser muy diferentes a las que tomó este personaje. Van a estar asociadas al contexto que yo vivo, ¿no? En el que estoy ejerciendo el liderazgo. E inclusive nosotros ejercemos liderazgos diferentes, siendo la misma persona, ejercemos liderazgos diferentes dependiendo del rol que estemos ocupando en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, los que ya tienen familia, los que son padres, madres de familia, ¿no? Y tienen hijos y tienen esposo, esposa, pues son líderes de su casa, ¿no? Porque al final tienen un equipo o un grupo de personas que van a dirigir, ¿no? ¿Para qué? Para que todos alcancemos los objetivos. En el caso de mi familia, pues sería dirigir a mis hijos, ¿para qué? Para que ellos obtengan buenas notas en la escuela, para que sean personas de bien, para que sean personas queridas, para que sean personas honradas, para que trabajen, ¿no? Para que sepan el valor del dinero. Y bueno, todo eso yo lo voy a ejercer en mi familia. ¿Cómo? Pues a través de acciones, a través de comportamientos, de cualidades, de incluso llegar a reprender a alguno de los integrantes de mi familia. Ese es el liderazgo que yo aplico en la familia, pero si yo voy a mi entorno de trabajo, va a ser un liderazgo totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente el liderazgo también dentro de mi hogar, pues se hace con cierto amor, ¿no? A mis hijos, a mi pareja. En el caso del liderazgo aplicado en el empleo, ¿no? O en mi área de trabajo, pues obviamente no es la misma dimensión, ¿no? Porque a lo mejor sí podré querer a mis compañeros, estimarlos, pero yo no, siendo realista, yo no puedo llegar a amar a mis compañeros de igual manera que a mis hijos, por ejemplo. Entonces, no los puedo tratar igual, ¿no? Tengo que aplicar otras estrategias dentro de mi área laboral y entonces llegamos a la conclusión que sí, el liderazgo es situacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el liderazgo y la forma de liderar va a depender del contexto en donde yo me esté desarrollando, en el trabajo, en mi casa, ¿no? Inclusive quien llega, por ejemplo,
no sé, que tiene otra actividad como un equipo de fútbol, ¿no? Juega fútbol los fines de semana, pues ahí también se aplica un liderazgo, ¿no? Imagínate que te toca ser, porque todos te tienen la confianza, porque todos te ven de esa manera, en ser el capitán del equipo. Entonces, tienes que aplicar el liderazgo. Y de igual manera, el liderazgo que tú apliques dentro de la cancha de fútbol o en ese momento va a ser diferente al de tu trabajo, va a ser diferente al de tu familia. Aquí tienes que tener otras habilidades, otras destrezas, ¿no? El poder también motivar a los jugadores, a tus compañeros de equipo, el poder reprenderlos en caso de que generen un error, etcétera, etcétera. Entonces, observamos cómo es que el liderazgo es totalmente situacional, ¿no? Y eso es lo que explica esta teoría acerca del liderazgo. La siguiente teoría, que se le llama teoría de contingencia, ¿no? Nos pone que el liderazgo es bastante complejo, que el liderazgo es multifactorial, o sea, que depende de varios factores para poder desarrollarlo. Y sí, ya lo vamos viendo, ¿no? O sea, cada una de las teorías fue explicando el liderazgo, ¿no? Entonces, ahora sabemos que depende del líder, claro. ¿Por qué? Porque el líder debe de tener cualidades que sean adecuadas para poder ejercer el liderazgo, que necesitamos ejercer el poder sobre los subordinados y entonces tendremos que escoger qué tipo de poder vamos a ejercer sobre ellos o queremos ejercer sobre ellos, ¿no? Que debemos de generar una influencia sobre nuestros subordinados, o sea, tenemos que integrarlos dentro del equipo de trabajo, tenemos que hacer que todos pensemos lo mismo, porque si nosotros no hacemos que todo el equipo de trabajo piense o persiga el mismo ideal o se comprometa al mismo ideal, va a ser muy difícil que logremos los objetivos. Entonces, efectivamente, el liderazgo tiene que insertar un ideal, si es que los subordinados no conciben o no comparten el mismo ideal, ¿no? Que el equipo de trabajo, tienen que ejercer ciertas acciones para que el liderazgo se lleve a cabo. Tenemos que hacer, tenemos que aplicar el liderazgo situacional en el aspecto de que a lo mejor inclusive en la misma empresa, ¿no? Podemos enfrentarnos a una crisis, ¿no? Supongamos que todo iba funcionando muy bien hasta que de momento llegó algo, se hizo algo, hay una situación incluso externa a la empresa y este conjunto de situaciones hace que la empresa caiga en una crisis. Entonces, el liderazgo también va a depender de la situación, si estamos en crisis, y si estamos en crisis a lo mejor necesitamos generar o cambiar nuestra forma de liderazgo en esas situaciones. Entonces, el liderazgo es un conjunto de factores que van a ir moldeando el tipo de líder que eres, ¿no? Y va a depender del tiempo, del lugar, de las personas que dirigen, incluso de la cultura en la que estamos inmersos. Yo me acuerdo que hace tiempo trabajando en una empresa, ¿no? Nos toca ir a una planta en Puebla, ¿no? Esta planta le fabricaba, o le fabrica más bien, los interiores a Volkswagen. De hecho, esta planta estaba prácticamente pegada al parque industrial de Volkswagen y le fabricaba los interiores, tableros, asientos, tapas de las puertas, ¿no? Manijas, todo lo que era el interior de plásticos y disque la piel, ¿no? Ahí me di cuenta que la piel no es piel de los asientos, ¿no? Este, y justamente nos decía, ¿no? Que uno de los gerentes, el gerente de mantenimiento, que era un poco complicado trabajar en Puebla porque la cultura era muy diferente al centro de la ciudad. Decían, no, pues aquí, de hecho, muchas veces los lunes batallamos, ¿no? Con el personal, porque aquí pues es de que las personas tienen festividades casi siempre en fines de semana, ¿no? El sábado es día de fiesta
Entonces, primera, el sábado casi todos se van corriendo, ¿no? Salen huyendo de la planta. Número dos es que el lunes, pues se siguen la fiesta el domingo y el lunes no llegan, no se presentan. Hay una gran cantidad de ausentismo el lunes por eso, ¿no? Y no se diga si son las fiestas patronales de sus pueblos, nos decía en ese momento el gerente. No, no se diga que sean las fiestas patronales, porque ahí sí no cuentes con el personal. Es más, hasta ellos mismos ya saben y nos piden los días. Entonces nos tenemos que preparar para esos días. Tenemos que preguntarles de qué comunidad viene y saber cuándo es su fiesta patronal para estar preparado, porque seguramente no viene ese trabajador, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Pues bueno, ellos me decían, no podemos ser tan rígidos aquí, o sea, de cierta manera tenemos que darles esa flexibilidad, porque hemos visto que funciona, ¿no? O sea, porque vemos que están contentos los trabajadores. Si tú les das el día del festejo de su comunidad, de su santo, de su comunidad, bien, regresan a trabajar bien felices, ¿no? Y regresan y trabajan y le echan ganas y se emparejan en el trabajo. Pero agua, si tú les pongas como castigo no este, asistir a ese día, de entrada ni asisten, ¿no? O sea, prefieren que les descuentes. Y dos, regresa apático el trabajador, hace las cosas mal, dice, no, mejor lo que optamos es por darles los días correspondientes a la celebración de su comunidad. Fíjense, entonces les daban los días de su comunidad aquí en el centro, ¿no? En Ciudad de México, Estado de México. Sería impensable que nos dieran, ¿no? Los días para celebrar el santo de nuestra comunidad. De hecho, pues tampoco es que, o sea, sí existen las ferias aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, que creo que en la Ciudad de México he visto menos, por lo menos en el centro, pero pues todavía en algunos lugares en el Estado de México sí son de mucha tradición de eso, pero igual, ¿no? O sea, al final de cuentas siempre se van adaptando. Por ejemplo, aquí esperamos al fin de semana para hacer las celebraciones. En Puebla, por ejemplo, me decían que no, que la hacen el día que corresponde. Si cae miércoles, el miércoles lo hacen, ¿no? Si cae jueves, el jueves lo hacen, ¿no? ¿Y qué? Pues ese día se lo tienen que dar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, la gente se molesta. Entonces vean cómo es que, este, dentro de la misma, de una empresa podemos encontrar diferentes situaciones, ¿no? En cuanto a la parte de liderazgo que tienes que ejercer. Y justamente eso explica la teoría de la contingencia. O sea, el liderazgo no es un molde. Sacamos la idea de que el liderazgo es un molde y tenemos que todos, para ser líderes, tenemos todos que llenar ese molde. No. Más bien, el liderazgo se tiene que moldear, se tiene que adaptar a lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que explica la teoría de la contingencia. Y las dos últimas teorías vienen ya en la parte de las relaciones humanas, ¿no? ¿Qué es esto? Pues bueno, hablamos de la teoría transaccional y transformacional, ¿no? En cuanto a la teoría transaccional, nos habla acerca de el liderazgo como una transacción, como, a resumidas cuentas, como una relación de ganar todos, ¿no? Aquí ya hablamos de que el líder es un líder que no solo va a ganar él, porque también muchas veces el líder tiene esa mala fama, ¿no? De decir, o de que nosotros pensamos, pues es que, sí, pues dice eso porque quiere que produzcamos más. No, sí dice eso porque, quiere él ganar su bono de productividad y nosotros, pues, nos chingamos, ¿no? Trabajando. Y por eso es que quiere que trabajemos arduamente y que nos comprometamos y que nos pongamos la camisa y que, sí, somos un equipo. Entonces, muchas veces existe esa fricción entre el líder y los subordinados porque los subordinados, por un lado, no se sienten cómodos, se sienten usados, ¿no? En el aspecto de que los objetivos pareciera que no son de ellos, ¿no? O sea, ellos no comparten los mismos objetivos. Por lo tanto, dicen, bueno, yo para qué voy a trabajar
si al final de cuentas el que va a ganar es mi jefe, ¿no? O el líder que tengamos en el equipo de trabajo. Y obviamente, pues, entra esta teoría para enseñarnos que el liderazgo también tiene que tener una parte en donde los trabajadores bueno, los trabajadores, los subordinados, nuestro equipo de trabajo, pues gane también, ¿no? O sea, sí, le vamos a echar ganas, pero nos van a pagar las horas extra, ¿no? Sí le vamos a echar ganas y ponte en la camiseta y el día, hoy a lo mejor te necesito, ¿no? Más tiempo o a lo mejor te necesito hoy que es tu día de descanso, pero no te preocupes, te lo pago, ya sea económicamente o ya sea a través de otro día, ¿no? Si en algún momento tú necesitas de descansar un día, con mucho gusto te lo voy a dar, ¿no? Y todas estas acciones que van a permitir en el equipo de trabajo, pues tener una relación sana, una relación ganar-ganar. Sí, yo le voy a echar ganas como subordinado a través de la dirección de mi líder, pero también sé que cuando yo tengo un problema, tanto mi equipo como mi líder me van a respaldar, ¿no? Tener esa confianza en el líder de decir, sí, vamos a hacerlo, pero y te voy a ayudar, ¿no? Y te voy a apoyar y voy a apoyar a todo el equipo, pero sé que cuando yo tenga algo que necesite, voy a poder contar con mi equipo de trabajo, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el liderazgo transaccional, que obviamente en la actualidad es lo que se perseguiría como liderazgo, ¿no? En donde incluso el líder ya pierde un poquito esta figura, ¿no? De poder total y es cuando el líder comparte con el equipo de trabajo las decisiones, ¿no? El hecho de consultarlos, a ver cómo ves esta parte, podemos hacer esto, escucho opiniones, ¿no? ¿Quién propone algo diferente? ¿Quién propone algo nuevo? ¿Quién puede proponer ideas para poder sacar el trabajo adelante, ¿no? Para poder sacar la situación difícil adelante. Entonces, es una forma de compartir el liderazgo entre todos y todos hacernos cargo justamente de llegar a nuestras metas y objetivos como equipo de trabajo, ¿no? Y por último, el transformacional, en donde en el transformacional nos dice, todos somos líderes, de entrada, todos podemos ser líderes, más bien. El liderazgo no es una cosa con la que se nace, es una cosa que nosotros podemos aprender, que podemos ir experimentando y que podemos ir transformándonos cada día en mejores líderes, el liderazgo tiene que ser un instrumento para transformar vidas, ¿no? Que tiene una componente humana, o sea, normalmente el liderazgo se define como, o una parte de definición tiene que ver con alcanzar objetivos y metas, ¿no? Y vamos a encontrar muchas definiciones así. El liderazgo es esto, para dirigir a las personas hacia el éxito y alcanzar las metas, ¿no? O los objetivos planteados. Ok, en el transformacional nos dices que no solo se trata de trabajo, ¿no? No solo se trata de motivar a ser productivos, no solo se trata de motivar para generar más, sino se trata, sí, de motivar, pero para ser mejores personas, ¿no? Y al ser mejores personas, entonces al crecer como persona, yo entenderé que hay ciertas acciones, que hay ciertas cuestiones que todo el equipo de trabajo nos conviene y por ser conveniente para todos, entonces, pues sí, lo tengo que hacer, ¿no? El hecho de generar esta empatía, ¿no? Al ser humano y decir, no solo son objetivos, es trascender de manera personal o individual de cada uno de nosotros. Entonces, el líder está para dirigir a estas personas a que se conviertan en mejores personas, en mejores trabajadores, en personas más conscientes, en personas más responsables, ¿no?
y aquí es donde trabajamos con la persona, ¿no? El liderazgo transformacional es justamente eso, trabajar con las personas, no con las metas o no con las acciones para llegar a las metas, sino con la persona, porque si la persona está bien, entonces nosotros, como equipo, llegaremos a obtener buenos resultados. Dice el lema de Bimbo, una persona feliz es un buen trabajador. ¿No? Es una de las ideologías justamente de Bimbo, ¿no? Y esas serían las teorías. Entonces, volvemos a replantearlas. Sería la teoría del gran hombre, sería la parte de poder e influencia, sería la teoría del comportamiento, la teoría situacional y, perdón, me salté aquí, la teoría de contingencia, la teoría transaccional y la teoría transformacional. Ok, muy bien. ¿Alguna duda acerca de estas teorías? Vimos 7 teorías en total. Ninguna, profe. Ninguna. ¿Alguien que tenga una duda? Ok, muy bien. Entonces, nada más, por ahí me parece que se generaron algunas dudas acerca de la primera actividad, ¿no? Que eran los descriptores de Campbell. De hecho, aquí tengo la presentación, ¿no? La presentación de los descriptores de Campbell para, pues, como explicarlos de manera muy, muy rápida. Y el siguiente tema es rejilla, que de hecho ya lo dejé como actividad, la rejilla de liderazgo, para que la apliquen, la investiguen y ya discutirla con lo que ustedes investigaron, con lo que ustedes aplicaron dentro de la rejilla de liderazgo, ya compartirlo en grupo, ¿no? Entonces, ¿alguna duda con la primera actividad, la de descriptores de Campbell? ¿No? ¿No? Miren, sí, por ahí me parece que alguien... sí, adelante, Jorge. Ok, muy bien. Sí, de cualquier forma, en plataforma voy a subir un libro, ¿no? De liderazgo justamente, este, para que ustedes lo ojeen y a partir de ahí, a lo mejor tengan la base para poder hacer las investigaciones o alguna que otra actividad que vaya dejando y que se vaya cubriendo de cierta manera la parte teórica con ese libro, ¿no? Ahí vienen los temas que vamos a estar tratando. De igual manera lo subo por la nueva actividad que es correspondiente a la rejilla de liderazgo. Y les digo, ya la siguiente sesión, el día, nos toca otra vez el día jueves, vamos a volvernos a conectar en el mismo horario, 7:30, y ya analizamos, ¿no? La rejilla de liderazgo que se queda como la siguiente actividad. Les digo, la intención es que vayamos con las actividades adelantadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes ya hayan elaborado el trabajo al momento de que nosotros nos conectemos para que de esa manera podamos establecer dudas concretas, ¿no? Oiga, profe, no, a lo mejor no le entendía la rejilla, cómo la usamos, ¿no? Cómo la podemos aplicar en esta situación o en esta otra situación, ¿no? Bueno, pues la sesión sería todo por hoy. Se me había olvidado, la sesión es de 1 hora, creo que les había dicho que hasta las 9 acabamos, pero no.
Vamos a acabar a las 8:30 las sesiones y les digo, vamos a estarnos conectando el día miércoles. Miércoles no, jueves, 7:30 de la noche a 8:30 de la noche. Bueno, chicos, pues si no hay dudas, en este momento, si no hay dudas, pues nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho, hasta luego. Descansen todos, hasta luego.